Siempre buscar la palabra de Dios. Denle un aplauso al Señor por todos los que están aquí. Apláudele fuerte al Señor. Eso. Mire, esta sociedad de hoy, como nosotros los cristianos, nos hemos vuelto en amantes de buscar la satisfacción. Hoy en día el buscar satisfacción tiene la prioridad en todas las áreas de nuestra vida. Hoy en día todo se ha tornado en la satisfacción es la prioridad. ¿Sí me doy a entender? Buscar ser satisfechos, buscar diversión. Diga conmigo, diversión. Hoy nos gusta lo bonito, hoy nos gusta lo que se ve bien, y esa se ha vuelto en una premisa de vida el día de hoy. Hoy, a la sociedad de hoy, no le viene muy bien tiempos educacionales como este, porque cuando venimos a la casa del Señor, venimos a escuchar la palabra, a ser educados a través de la palabra, para poder hacer lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hoy la sociedad de hoy no atesora, no ama, no quiere aprender lo que verdaderamente va a ser de bendición para sus vidas. La sociedad de hoy puso en primer lugar lo bonito, lo divertido, lo exagerado, lo extremo. Por ejemplo, hoy si a usted le pone a un niño un taquis, ¿cuántos saben qué es un taquis? Si usted le pone a un niño un taquis y le pone una ensalada, ¿qué prefiere el niño? El taquis. Porque es la proyección de la condición de la sociedad. Hoy los niños, dales un taquis y son felices. ¿Sí o no? Y así está la sociedad del día de hoy. La sociedad del día de hoy demanda lo extremo, quiere lo extremo. Hoy si vamos a la iglesia, hoy la gente para congregarse no busca iglesias pequeñas de crecimiento, no, quiere plataformas. Quiere que la iglesia tenga pantallas, sea la iglesia grande, que la iglesia esté llena, y ahí es bonito adorar al Señor. ¿Está conmigo? Entonces cuando yo vine a los pies de Cristo, yo vine a los pies del Señor, luego me aparté y un día amanecí mal, amanecí quebrado, roto, hecho pedazos, y el Señor me habló en mi cama y me dijo, búscame. Y desde ese mismo, ahí yo pegué un brinco y me fui a la computadora a buscar una iglesia, busqué una dirección. Yo amanecí en mi casa de goma, pues amanecí de goma. Cuando yo me levanto, el Espíritu de Dios me habla y me dice, búscame. Yo pego el brinco y empecé a buscar una iglesia pequeña, porque yo quería servirle al Señor, quería trabajarle al Señor. Yo ya sabía lo que era servicio, ya sabía lo que era hacer la obra del Señor. Entonces yo quería hacer eso. No andaba buscando plataforma, pantallas. Están bien las pantallas, las vamos a tener. Están bien las plataformas bonitas. Creo que vamos a tener un edificio bonito. El problema es que hoy todo lo extremo se ha convertido en la prioridad. Todo lo que divierte es lo importante. Usted cuando su niño llora, usted no lo corrige, no, usted le da la tablet para que no llore. Usted cuando está aburrido, en vez de leer la palabra, no, agarra un juego. Agarra un juego en su teléfono. ¿Cómo se llama? Hay un jueguito que yo he visto adultos jugando ese juego. ¿Sí o no? No digas mi amor porque van a decir que vos jugás. Entonces, la sociedad de hoy, la prioridad se ha convertido en buscar el placer. Hoy queremos, todo se ha convertido y todo se ha deducido en una sola cosa. Queremos placer. ¿Sí o no? El placer se ha vuelto en la premisa de vida. El placer es lo que deseamos, es lo que buscamos y por lo que pagamos hasta dinero. Cuando hay un concierto de Karol G, un concierto de los famosos de la sierra, vienen los Tigres del Norte al área metropolitana, el ticket no te vale 20 pesos, te vale 100, si lo querés en lugares preferenciales 200.
¿Sí o no? Pero cuando se trata de educación, cuando se trata de construcción de vida, cuando se trata de aprender lo bueno, no queremos pagar, lo queremos de gratis, más rechazamos y condenamos lo bueno. Por eso la palabra dice que la generación de hoy le llamará a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, ¿será bueno que le des a tu hijo como instrumento de educación tu teléfono para que juegue? ¿Sabe qué hace el judío? Un judío desde que nace entra en procesos educatorios. El judío cristiano, el judío, niño, hijo de judíos hebreos, de los 0 a los 3 años lo empiezan a enseñar la Torá, la palabra. Esa criaturita tiene que memorizarse por obligación versículos bíblicos y tiene que narrarlos de los 0 a los 3. De los 3 a los 6 entran en otra etapa más pesadita, más fuerte, más educativa. De los 6 a los 12 ya entran en la mishpa, ya ellos dejan de ser niños y los 12 en adelante entran en otra etapa de educación más rigurosa. ¿Y nosotros? No, nosotros jugando con Timón y Pumba, ¿sí o no? Con el Rey León, con Free Fire, ya con 40 años, 30 años, todavía jugando jueguitos. ¿Sí o no? Por eso tenemos los sentidos, la sociedad de hoy tiene los sentidos distorsionados. No hemos aprendido a escuchar la palabra. Tenemos que desarrollar nuestro oído para escuchar y atesorar, para medir, para darle el justo valor a la palabra de Dios. Otra cosa, por esa misma razón, la sociedad de hoy, cuando viene a la iglesia, no quiere y no desea escuchar un mensaje serio. No quieren escuchar un mensaje que los direccione, que les enseñe cómo vivir en Dios y cómo Dios puede transformar su vida. Hoy, cuando la gente se congrega, lo que tiene es picazón de oír. Lo profetizó el apóstol Pablo en una de las cartas paulinas. Dijo que en este tiempo se levantarán falsos profetas y vendrán a ellos multitudes porque tendrán picazón de oír. Entonces, ¿qué es ese tipo de mensaje que llena el corazón de las multitudes que tienen picazón de oír? Dios te va a bendecir. Dios te va a hacer poderoso. Dios te va a dar conforme a sus riquezas en glorias. Y todos dicen, amén, gloria a Dios. Dios te va a dar tu carro, lo hemos predicado, sí, pero conforme al propósito. Dios te va a dar tu casa y amén, gloria a Dios. Y en esa predicación no está el rendirle el corazón a Dios. En esa predicación no está un llamado al compromiso. En esa predicación no está un llamado a la entrega del corazón, a someter nuestros deseos pecaminosos al Señor. No, en esas predicaciones para los que tienen picazón de oír, solo está que Dios te va a bendecir. ¿Sí o no? Se parece a lo que dice la palabra en Primera de Reyes en relación a los 2 reyes de Israel. Dice Primera de Reyes, después usted me busca el capítulo, pero habla de un profeta, me habla del profeta Micaías, el profeta Micaías, que era el verdadero profeta y que en ese tiempo gobernaba en Israel Acab, el rey Acab, y en el reino del norte estaba otro rey que era Josafat. Y dice la palabra que había un tiempo de paz contra los asirios y que en ese tiempo vino Josafat a donde Acab y le dijo, mi rey, o sea, el rey Josafat hablándole al rey Acab y le dijo, Josafat a Acab, mi rey, le dijo, Ramot de Galaad es nuestra tierra, debemos de tomarla hoy, debemos de reconquistarla hoy, porque los tipos estaban buscando pelea los dos. Josafat como con Acab estaban buscando pelea, estaban buscando guerrear y quitarle un territorio que le había pertenecido a Israel a los asirios. Entonces le dice Josafat a Acab, busquemos profeta que nos profetice que Dios va a hablar, qué es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces le dice Acab a Josafat, mira, aquí yo tengo 400 profetas, diga conmigo 400. Los 400 profetizaban bien y decían, suba mi rey,
que la conquista, que la victoria os la dará el Señor. Y el rey decía, amén. Pero luego viene Micaías y le pregunta a Micaías, Micaías, ¿qué dices tú? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Y Micaías le dice, irónicamente, sube. Porque Micaías sabía que él no quería escuchar la palabra de Dios. ¿Sí o no? Pero el falso profeta estaba ahí y le decía, sí, sube, que la victoria es tuya. Y es más, había otro profeta que se llamaba Josafat también. Y tomó un cuerno, dice, como güey le hacía ¡ah! Sube, que el Señor te va a dar la victoria. Y Acab alegre, sí, vamos a conquistar, vamos a derrotar. Y luego Micaías le dijo la verdad. Le dijo, si subes, miré, le dijo, todo el pueblo de Israel tendido, muerto, derrotado. Mejor vete a tu casa y vete en paz, le dijo. Y el Señor le dijo, me llevó a su presencia y me mostró un espíritu de engaño y de mentira que iba a venir sobre ti para que no creeras la verdad de su palabra. Y le dijo, no subas. O sea, el problema es que hoy nosotros queremos oír lo que queremos oír y el predicador se tiene que acondicionar conforme a lo que nosotros queremos oír, no conforme a la palabra. Así es la sociedad al día de hoy, que hoy los religiosos, los evangélicos nos congregamos en la iglesia, pero queremos el mensaje de la palabra conforme a nuestra percepción y perspectiva de fe. ¿Cómo debe de predicarse la palabra y qué es lo que tenemos que escuchar? ¿Está conmigo? Entonces, cada vez que nos congregamos debemos de entender que este es un tiempo de aprendizaje, un tiempo de dirección, un tiempo donde Dios nos va a hablar para darle dirección, buena dirección a nuestras vidas y podamos tener una vida conforme al corazón de Dios. ¿Sí o no? Entonces, la sociedad de hoy ha vuelto la satisfacción, la prioridad, el divertirse, el eslogan. Yo me los imagino, está bien divertirse, yo me voy a divertir, creo que me voy a ir para la playa ahí un viernes, ya regreso el sábado, el domingo estoy aquí. Y aprovecho para darle el cómo más o menos usted puede hacer para que no se pierda el servicio del domingo. ¿Sí o no? ¿A dónde vamos a ir tal día? Para ir a divertirnos. Sí, mira que los niños pasan muy aburridos, luego en la iglesia se aburren más. No, sus hijos no se aburren en la iglesia, son instruidos en la iglesia para que sean niños de bien, jóvenes de bien, adultos de bien. ¿Sí o no? Pero ahora hemos menospreciado lo serio, lo que nos llama a la verdad, lo que nos llama al buen caminar de fe, y le hemos dado toda la importancia a la juguetería. Entonces nosotros cada vez que percibimos algo bueno, estamos pensando en diversión. Y si es aburrido, no lo queremos, porque no estamos entendiendo. ¿Está conmigo? Entonces, dígale al que está a su lado, ¿cómo caminar en la presencia del Señor? ¿Cómo caminar? Hoy quiero enseñarles un principio importante para que podamos caminar en la presencia de Dios. Diga conmigo, caminar en la presencia de Dios. Para caminar en la presencia de Dios, no necesitamos orar. La oración no es el camino a la presencia. ¿Está conmigo? La religión nos enseñó mal. La religión nos enseñó en el transcurrir de los años que entre más oro, más presencia tengo. Que entre más ayuno, más poderoso soy. O sea, tú puedes orar todo un día entero, 40 días como Gigi Ávila. Pero esos 40 días, esos 100 días, todo el año puedes orar. No sensibiliza el corazón de Dios no ese es el medio por el cual Dios te va a bendecir con su presencia. Nosotros no atraemos la presencia de Dios sobre nuestras vidas usando nuestros dones, capacidades y habilidades. Nosotros atraemos la presencia de Dios por su gracia, como Él quiere y con Él quiere, con quien Él quiere. ¿Está conmigo?
Entonces, mire, una de las cosas que quiero llevarlos a entender el día de hoy es la importancia que tiene mi vida de fe. La importancia que tiene el congregarse. Lo verdaderamente relevante para nuestras vidas no son las cosas efímeras del día de hoy, sino lo que yo puedo recibir de Dios y lo que Dios puede hacer en mi vida. Porque los días de hoy fueron profetizados acerca del comportamiento de nuestra sociedad. ¿Está conmigo? Por eso les compartí al inicio que nuestra sociedad se ha vuelto en una sociedad amadora de lo efímero, que cada vez que busca algo tiene que ser divertido, tiene que ser bonito, tiene que ser exagerado. Hoy lo sencillo, lo saludable, lo bueno no nos atrae, no nos apasiona. Y regresando a la comida, ¿cuántos les gusta la ensalada aquí? ¿Y los tacos? ¿Con salsa? ¿Con más salsa? ¿Con chile? ¿Con jalapeño? Y si son de birria, mucho mejor. Porque los de birria ya vienen sazonados, aparte traen más salsa y traen otra cosita ahí aparte. O sea, hoy optamos por lo extremo. Queremos lo extremo, queremos lo exagerado, pero el problema es que hemos abandonado al Señor. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5. Hablando de lo que se da y lo que podemos ver el día de hoy. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días, últimos días, después de Cristo, vendrán tiempos peligrosos. Diga conmigo, tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Oiga bien, diga conmigo, hombres amadores de sí mismos. Y luego empieza a hablar: vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia a estos. Evita. Diga conmigo, hombres amadores de sí mismos. Entonces, este son los narcisos, ¿va? Esto es el que es narcisista. Una persona que se ama a sí misma, no ama a los demás. Jesucristo, nuestro Señor, nos mandó a amarnos a nosotros mismos. Pero la diferencia la hace que tú ames al prójimo. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a. Entonces, el contrabalance de romper el mal de amarse a sí mismo en sobremanera es que tú ames a las demás personas. Primera de Juan dice: aquel que no ama a su hermano, el tal es un homicida. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo podemos romper ese mal? ¿Cómo podemos romper esa maldad de nuestras vidas? Amando a los demás. Dígale que estás, dígale a su hermano, el que tiene a su lado: te amo, mi hermano. ¿Sí o no? Aquel que se ama a sí mismo no le interesa el mal o el bien de los demás. Lo único importante es su persona. Es su condición, es su estado, es su bienestar. No le importa en lo más absoluto de los demás. No se interesa por las demás personas. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Una persona amadora de sí misma cree que Dios está a su servicio. No le sirve a Dios, Dios le sirve a él o a ella. ¿Sí o no? Esto tiene mucho que ver como cómo podemos caminar en la presencia del Señor, porque ese es el principio que les quiero compartir ahora. ¿Cómo podemos caminar en la presencia del Señor? Y número 1, amando a las demás personas.
Porque hay gente que es muy buena para orar, pero odia a su prójimo. No podemos hacer acepción de personas, a poner a nadie sobre el otro, tener hermanitos y hermanitas preferidas. Tenemos que amar a todos por igual. Entonces, mire, amar, diga conmigo, amar a los demás. Amar a los demás. La presencia, para caminar en la presencia de Dios, la religión nos enseñó mal. Se hacen grupos de oración y están bien los grupos de oración. Pero los grupos de oración no están para atraer la presencia. Yo no voy a ser lleno de la presencia cuando oro. Yo ya fui lleno de la presencia cuando recibí a Cristo. Moisés, mientras estaba en el desierto con el pueblo de Israel, él no iba al tabernáculo a orar para que la presencia descendiera. Ya la presencia estaba sobre él, Israel. ¿Sí o no? Él iba al tabernáculo a recibir instrucciones, a recibir dirección y a recibir el plan, cómo se tienen que hacer las cosas de hoy en adelante. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia, usted viene a recibir instrucciones, a recibir dirección, cómo usted puede caminar y cómo usted y yo podemos tener una buena vida de fe. ¿Cuántos se conectaron hoy al servicio de voz profética de las naciones en Woodbridge? ¿Cuántos vieron? ¿Cuántos escucharon el mensaje? ¿Cómo estuvo ese mensaje? Poderoso, diga poderoso, diga. Hoy tuvimos una administración poderosa muy de mañana, fue hermoso. Entonces necesitamos, mire, es prioritario y es de suma importancia el consejo de la palabra de Dios. Lo único que nos puede dar dirección de vida, lo único que nos puede dar bienestar, lo único que nos puede evitar el fracaso de nuestra vida en adelante es que atendamos al consejo de la palabra. Si nosotros atendemos el consejo de la palabra de Dios, vamos a poder ser personas fuertes, estables, y vamos a poder ser personas que caminan en luz y no en tinieblas. Entonces, mis amados, la presencia de Dios no viene a nuestras vidas por nuestra capacidad de mucha oración. La presencia de Dios viene a nuestras vidas no por cuanto oremos, no por cuanto ayunemos. La presencia de Dios viene a nuestras vidas conforme al Señor. Cuando Moisés está caminando, cuidando las ovejas de su suegro Jetro en el monte Sinaí, antes de estar en el monte Sinaí, el Señor se le aparece en una zarza. Diga conmigo, zarza. Y Dios le habla desde la zarza a Moisés. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, ha escuchado el clamor de mi pueblo, por lo tanto ve, preséntate delante de Faraón y dile a Faraón: deja ir a mi pueblo. Y le dice Moisés: Señor, ¿y cómo voy a ir yo? ¿Y quién soy yo para ir y presentarme delante de Faraón? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Yo iré. ¿Cómo Dios le dijo a Moisés? Yo iré ¿con quién? Contigo. ¿Tuvo que orar Moisés? ¿Fue la oración de Moisés que doblegó el brazo de Dios? No, fue la gracia de Dios que miró disponibilidad, sencillez en el corazón de Moisés, y por eso Moisés se volvió en una persona. Vamos, apláudele al Señor. No son mis habilidades, no son mis dones, no son mis talentos, no es mi poder, no es mi fuerza, no es mi sabiduría, no. Es la disponibilidad, la humildad, la sencillez, la obediencia que Dios ve en mi corazón, que atraerá su presencia. Para yo caminar en la presencia del Señor, yo debo de tener un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón disponible, un corazón que está abierto a lo de Dios, un corazón que desea lo de Dios, que ama lo de Dios. Debe haber pasión en mí por obedecer lo que Dios me va a hablar y lo que Dios me va a decir. Entonces hoy la religión, hacemos cultos de oración el sábado y en ayuno total para que venga la presencia. Estamos perdidos. No, ya la presencia está. Dígale que está a su lado:
Dígale que está a su lado. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios y a lo que no es para que sea. O sea, que la presencia de Dios no viene sobre tu vida porque usted sabe mucho, porque usted ora mucho, porque usted ayuna mucho. No, por la sencillez que hay en su corazón. Entonces, por eso es importante que cada vez que nosotros nos congregamos, atendamos a la palabra, que le demos importancia a la palabra, que hagamos la palabra y el consejo de Dios cuando venimos aquí, que es de Dios, no como si fuese de Dios. Diga conmigo, cuando venimos a la casa del Señor, venimos a recibir palabra. Dígalo otra vez, palabra no mía, porque Dios te va a hablar. Te va a decir, alguien le chismeó algo al pastor de mí. El pastor me está tirando a mí. Tenemos que entender que la presencia de Dios, la compañía de Dios, no está sujeta al poder de nuestra lengua ni de nuestra oración, sino a la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Cuando Jesucristo, oiga bien, cuando Jesucristo nos enseñó a orar, cuando Jesucristo le enseña a orar a sus discípulos y a nosotros, cuando oren digan así: Padre nuestro que estás en los cielos. Escucha el modelo de oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo dice? Venga a nosotros, hágase tu voluntad. ¿Cómo? ¿Cómo es en los cielos? ¿A dónde? Entonces, cuando usted viene delante de Dios, usted viene y ora, no conforme a su perspectiva o a tu pecado o a tus problemas. No, tú oras conforme a Dios. Porque el Señor dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando yo inicio a orar, a conversar con Dios, que eso es verdaderamente la oración es una conversación con Dios. Yo converso con Dios, pero para conversar con Dios yo debo de saber cómo acercarme a Él. ¿Sí o no? Porque quien modera la conversación con Él no eres tú, es Dios. Por eso cuando yo vengo a orar, yo no puedo venir a orar como: Señor, dame tu presencia. No, Dios no te dijo que pidas la presencia. Dios te dijo que lo veas a Él y que lo reconozcas a Él como Dios, como Señor y Salvador. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, que tú te acerques a Él conforme a Él, no conforme a ti. Entonces, cuando usted se acerca a conversar conmigo, si usted viene y quiere conversar conmigo, ya usted sabe cuál va a ser mi tópico y mi tema de conversación. Yo no quiero que usted venga, yo no quiero que alguien venga a hablarme de lo que él piensa. No, yo quiero hablarle de lo que yo pienso, de lo que yo creo y cómo se tiene. ¿Sí está conmigo? Es como cuando tú vas, por ejemplo, Sandrita o Edwin aquí, cuando tú vas a conversar con alguien. Tú miras a una persona y dices: bueno, este viene a conversar conmigo, pero yo la verdad ya lo conozco, no quiero escucharlo. Porque ya sé lo que me va a decir. Y ya sé, y no quiero entrar a ese tema de conversación. Entonces, cuando tú te acercas delante de Dios, no es conforme a tu voluntad, es conforme a Él. ¿Sí o no? Diga conmigo: ¿cómo caminar en la presencia del Señor? ¿Cómo caminar en la presencia del Señor? Entonces dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Sí ves? Hágase tu voluntad. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está pidiendo? Ok, el modelo de oración que yo le voy a dar a mis hijos es conforme al cielo, no conforme a ellos. Es conforme a mi voluntad, no a la suya. Por eso tienen que pedir: hágase tu voluntad como en el cielo. ¿A dónde? Entonces, cada vez que yo oro, yo debo de buscar estar en la voluntad de Dios. Juan el Bautista, como el Señor Jesucristo lo ratificó, dijo: el Señor dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando yo vengo al delante de Dios,
Yo no vengo a orar para pedir presencia y ser lleno de la presencia y para echar rayos de las manos y para salir poderoso y ser muy espiritual. La oración no te hace ser muy espiritual, te hace tener una intimidad con tu Señor. Es más, nosotros oramos todo el tiempo. Hay días que tú todo el día estás conectado con Dios orando adentro de ti. ¿Sí o no? Entonces no orás para traer la presencia. Orás porque tenés una relación con tu Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, una de las cosas importantes que nosotros tenemos que hacer para caminar en la presencia, diga conmigo, caminar en la presencia, es que si caminamos en la presencia de Dios, vamos a poder vivir conforme a Dios. Pero si no caminamos en la presencia, vamos a vivir conforme a nosotros. Porque el caminar en la presencia te garantiza que tú vas a poder caminar conforme a la dirección del Espíritu. Caminar en la presencia es caminar en Cristo. Caminar en la presencia es caminar en el propósito de Dios. Caminar en la presencia es caminar bajo la voluntad de Dios. Pastor, es que hoy vine y no sentí nada en la iglesia. Ay, yo cuando voy a esa iglesia no siento nada. Es que ahí no hay presencia. Oiga bien, qué conceptos más vagos y conceptos más vagos y religiosos. Es que el sentir no determina la presencia de Dios, sino el propósito en el cual tú estás. Si usted está en el propósito de Dios, la presencia de Dios está sobre ti. Si usted hace la voluntad de Dios, la presencia de quien hace la voluntad está sobre usted. No es la oración, no es el ayuno, no es el clamor, no, señores. Es hacer la voluntad del Padre y caminar en el propósito del Eterno. Dale un aplausamiento de Dios, habemos aquí. Nadie dice amén. ¿Cuántos instrumentos de Dios hay aquí? ¿Cuántos instrumentos de Dios hay aquí? ¿Sí o no? Entonces cuando tú te mueves en la vida siendo un instrumento de Dios, como un instrumento del Señor, la presencia de Dios reposará sobre ti. ¿Sí o no? Por eso es que para la presencia usted no tiene que orar. No ore, Señor, dame tu presencia. No, haga la voluntad del Padre. Haga la voluntad de su Señor. Camine en el propósito de Dios y usted verá lo que el propósito de Dios trae sobre su vida. Queremos ver días buenos y vivir una vida en Dios, caminemos en el propósito de Dios. Caminar en el propósito de Dios es lo mejor que existe sobre la vida. Porque cuando tú caminas en el propósito de Dios, tú vives conforme a Dios. Isaías capítulo 32 dice: porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Diga conmigo, planes de Dios. Dios hace planes contigo. Tú haces planes con tu vida. ¿Cuáles son mejores para ti? ¿Qué es mejor para ti, el plan de Dios o tu plan de vida? Usted dice, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a ir aquí, yo voy a ir allá. Pero Dios tiene un plan diferente al que tú estás haciendo. Y el plan de Dios es que tú hagas la voluntad de Él aquí en la tierra, no la tuya. ¿Cuál es lo más importante? ¿Qué es lo más importante en esta vida? ¿El plan de Dios o el suyo? Pero ¿cuántos queremos hacer el plan de Dios? ¿Cuántos queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos queremos caminar en el propósito de Dios? ¿Cuántos queremos ser instrumentos de Dios? Pero si queremos fantasear, yo oro mucho porque la presencia venga sobre mí. ¿Cuántos no andan profetizando por ahí? Se meten en una iglesia, mira hermano, yo te profetizo esto y lo otro. Pero hacen la voluntad de Dios. No, te están mintiendo entonces. Porque solo aquel que está en el propósito, solo aquel que está en la voluntad de Dios está conectado con el corazón del Padre y te puede decir qué es lo bueno y cómo debes de caminar, y puede orar sobre tu vida con poder, con derecho y con autoridad. Sí, Señor. Entonces debemos de hacer el propósito de Dios, traer el propósito de Dios a nuestras vidas,
para caminar en la presencia. Usted no va a caminar en la presencia por su poder de oración y su poder de ayuno y lo que Dios le revela en los sueños. ¿Está conmigo? Usted va a caminar en la presencia cuando usted se someta a la voluntad de Dios. Dice la palabra: someteos pues a Dios y el diablo huirá. Ay, Señor, Señor, quítese a Satanás que me está atacando. ¿Está sometido a Dios? La palabra dice: someteos pues a Dios. Y a veces no necesitamos reprender al diablo. Lo que tenemos que hacer es lo que la palabra dice: someternos ¿a quién? Tenemos que someternos a Dios. ¿Y cuántos de nosotros queremos someternos a Dios? Porque lo único que nos va a traer sanidad, lo único que nos va a traer vida es que caminemos en la voluntad del Padre, sometiéndonos al Señor. Porque cuando yo camino bajo la voluntad de Dios, yo camino en la vida que Dios ha determinado para mi vida. ¿Cómo es la vida que Dios ha determinado para ti? Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, semblanza. Contra tales cosas no hay. Diga conmigo: los frutos. Entonces, cuando tú caminas bajo la voluntad del Señor, esa es tu atmósfera, esa es tu proyección, esa es tu condición. Lo primero que refleja una persona que está en la presencia de Dios es, diga conmigo, amor. Diga conmigo, amor. Pero, diga conmigo, amor. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1 al 16. ¿Qué es el amor? Primera de Corintios dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, diga conmigo, lenguas angelicales, dice, si tengo profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dejar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué es caminar en la presencia del Señor? Es caminar en amor. ¿Cómo es el amor? Primera de Corintios 13:4. El amor es sufrido. Diga conmigo, el amor es. Cuando un hermano sufre, tú sufres con él. Cuando alguien está enfermo, tú corres y dice que el amor es sufrido. El amor es benigno, es bueno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. El amor no hace nada individuo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, dice, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces como conocí, como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero de estos tres, el mayor es Él. Diga conmigo, el amor. Por eso el apóstol Pablo dice en la primera carta de los Corintios capítulo 13 que los tiempos posteriores serán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Hombres amadores de sí mismos. Entonces, aquel que es amador de sí mismo no vive conforme al propósito, vive conforme a sus planes. Porque hoy no queremos vivir conforme al propósito de Dios, porque vivir conforme al propósito de Dios es un sacrificio. Nosotros vemos la vida de fe, la vida de servicio, la vida de entrega, la vida de Dios como algo difícil.
como algo imposible, como algo complicado. Muchas personas dicen, mira, yo no voy a la iglesia porque el día que yo vaya, yo voy a ser verdaderamente cristiano. Entonces, mejor no voy porque yo sé que no voy a poder hacer las cosas. Pero en realidad dentro de sus corazones no quieren hacer el cambio. ¿Sí me doy a entender? En realidad dentro de sus corazones no hay amor. No hay esa sencillez, no hay esa sencillez, no hay esa flexibilidad, no hay esa característica que puedas abrir tu corazón al Señor y el Señor te pueda bendecir. Entonces es importante caminar en el propósito de Dios. Dígale al que está a su lado, necesitamos caminar en el propósito de Dios. Cuando nosotros vemos a Moisés y vemos a Moisés caminando en la presencia, no vemos a Moisés que diga, la palabra no dice que oró 40 días en el desierto. No, la palabra dice que en el desierto cuidó las ovejas de su suegro. Moisés estaba cuidando ovejas, no estaba orando para que la presencia descendiera. La presencia de Dios vino sobre Moisés por la gracia y la misericordia de Dios. Dios dijo, este pastor de ovejas lo voy a escoger para que sea un guerrero, para que sea alguien poderoso, para que rescate a mi pueblo. ¿Está conmigo? Qué lindo es el Señor, va. Entonces no nos podemos jactar de que oramos mucho que aquí, porque entonces estamos haciendo el reino difíciles para otros. Hay personas que no son buenas para orar como usted ora. Hay personas que no son buenas para madrugar como madruga. Mi esposa a las 3 de la mañana, imagina, yo a las 6 a veces roncando. Entonces, ¿será que no está Dios conmigo porque me levanto tarde de dormir? ¿Será que no está Dios conmigo porque no soy madrugador? Es que lo que hace la diferencia es que camines en el propósito de Dios. Por eso la palabra dice en Mateo capítulo 3 que Jesús vino al Jordán para ser bautizado por Juan. Y cuando Juan bautiza a Jesús, dice la palabra que los cielos se abrieron y el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Porque el único atributo, el atributo más importante de todos, señores, diga conmigo, es la sencillez en el corazón. Es la humildad en el corazón. Es este corazoncito que usted tiene que anhelar lo bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto, lo que es de buen nombre. El apóstol Pablo dijo, si hay algo en que pensad en todo lo bueno, pensad en lo bueno, lo agradable, lo de buen nombre. Pero eso no es lo malo, pensamos. Entonces, conforme al propósito de Dios es el desarrollo de nuestras vidas. Y conforme a nuestros planes de vida también. Si usted hace planes con Dios, usted tendrá un desarrollo de vida conforme al plan de Dios. Pero si usted hace planes conforme a usted va a tener el fruto de sus planes. Entonces, ¿en qué camino quieres caminar? ¿En qué plan quieres vivir? ¿En el plan tuyo o en el de Dios? ¿Cuántos queremos caminar en el plan de Dios? ¿Cuántos queremos caminar en nuestro plan de vida? No todos queremos caminar en el plan de Dios. La mayoría queremos caminar en la sociedad de hoy quiere caminar en el plan suyo. Por eso vemos gente estresada, gente divorciada, gente enferma, gente fracasada, gente herida. Vemos una total desgracia en nuestra sociedad porque hemos abandonado el plan de Dios, el propósito de Dios y la bendición de Dios como consecuencia. Entonces cuando oremos no le digamos, Señor, bendíceme. No, usted ore, Señor, yo quiero caminar en tu propósito. Hello, ¿cuántos vamos a orar así? ¿Cuántos le vamos a decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad y no la mía? Proverbios capítulo 20 dice que del hombre son los planes, pero que Dios endereza sus pasos conforme a sus planes. Por eso cuando tú decides no vivir conforme al propósito de Dios, se levantan sobre tu vida procesos, situaciones que siempre te van a llevar al propósito, porque Dios quiere guardar tu vida del fracaso. ¿Cuántos dicen amén? Eso, denle un aplauso al Señor, pues.
Entonces no es mi oración la que mueve a Dios hacia mí, es mi corazón. Dígale al que está a su lado el corazón. Oiga bien lo que dice la palabra. Lo vamos a leer otra vez. Lo vamos a leer otra vez. Me pasé demasiado aquí. Ya ahorita se lo comparto. Y así está más aburrido, pastor. Yo quiero que esté como un taco. Diga conmigo, en los postreros días habrán hombres amadores. Oiga bien la segunda cualidad. Diga conmigo, ávaros. Diga conmigo, ávaros. Habla de una condición del corazón. Una persona que se ama a sí misma está centrada en sí misma. Es una condición del corazón. No le importa el bien, no le interesa el bien de los demás para celebrar, ni el mal de los demás para ayudar. Está enfocada en sus propios éxitos y en sus propias conquistas. Número 2, ávaros. Diga conmigo, ávaros. Aman más el dinero sobre el propósito de Dios, sobre la vida de los demás. Aman es el amor al dinero que modera sus vidas. Es el amor al dinero, la mala conexión con el dinero que direcciona sus vidas. En una etapa de mi vida, en la vida de fe, yo estaba viviendo para trabajar nada más, pero no para servirle al Señor. Me levantaba de mi cama de descansar, de dormir, y no oraba al levantarme, sino que simplemente me preparaba mi ropa, desayunaba y me iba a mi trabajo. Regresaba a mi casa y regresaba a descansar y a dormir. El único enfoque que tenía era cómo podía producir más dinero, cómo podía hacer más dinero para tener más dinero, que el banco se caera posiblemente. Pero en esa ecuación de vida no existía el bienestar de los demás. No existía ayudarle a nadie, aconsejar a nadie. No, vivía centrado en mí mismo y aún siendo cristiano. El Señor no nos llamó a una vida egocéntrica. El Señor nos llamó a una vida bondadosa, a una vida dadivosa, a una vida donde podamos dar nuestras vidas por los demás. Una persona avara es una persona que no comparte lo que tiene. Necesitamos invitarle a alguien un cafecito, aunque sea, hombre. ¿Sí o no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo queremos vivir nuestra vida? Si tú quieres vivir tu vida conforme a Dios, debemos vivir en el propósito del Señor. Debemos entrar a vivir bajo la voluntad de Dios para poder vivir conforme a Dios. Entonces, si yo me meto bajo la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, yo encontraré todas las cosas que no voy a encontrar cuando decido vivir mi vida por mí mismo. Por eso la palabra dice, Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Entonces, cuando vivo bajo el propósito, lo que busco a construir y hacer sin vivir en el propósito de Dios, lo voy a alcanzar de una manera más efectiva, más poderosa, porque quien me va a suplir no son mis fuerzas, sino mi Dios. Qué amén, hombre, denle un amén poderoso al Señor, ¿sí o no? Amén, así denle un aplauso fuerte al Señor. Eso.
Entonces, vivir en el propósito de Dios, vivir en el propósito de Dios es garantía de sanidad. Vivir en el propósito de Dios, vivir en el propósito y bajo la voluntad de Dios es garantía de que tú vas a caminar bajo la presencia del Señor. Por eso Jesucristo dijo en Mateo capítulo 28 versículo 19: por tanto, id y haced discípulos todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y enseñándoles que guarden todas las cosas como yo les he enseñado a ustedes, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Quiere decir que dijo Jesucristo que tenías que orar para que la presencia venga? No. Dijo que si tú ibas y ganabas y predicabas el evangelio, la presencia iba a estar contigo. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer para que la presencia esté conmigo? Hacer la voluntad de mi Padre, servirle al Señor. Servirle al Señor, buscar de Dios, hacer la voluntad de Dios, y tú vas a disfrutar el gozo, la llenura, la plenitud que Dios da cuando le hace su perfecta voluntad. Por eso este mundo, mire, este mundo hace de todo y deshace de todo porque no buscan la manera de satisfacerse. La gente de hoy, la sociedad de hoy, se inventa de todo. Mire, se inventa de todo, se hace de todo. Se hacen un despelote, hacen cosas aquí. Mire, utilizan todas las estrategias para poderse lleno y no pueden. Nunca quedan satisfechos. Tú le das a un niño un teléfono y lo dejas jugando todo el día te va a jugar. Y si es posible se lo dejas, sigue jugando en la noche. Y si es posible sigue jugando a la madrugada. Y si es posible te juega toda la semana y se desvela el tipo, pero al final del día va a haber un vacío, va a haber un abandono, va a haber un dolor, va a haber una tristeza. Oiga bien, esta sociedad de hoy, J-Lo, ¿cuántos maridos ha tenido J-Lo? ¿6? ¿7? ¿Sí o no? Grandes artistas con dinero, con carros lujosos y todo, pero nunca en su vida van a encontrar llenura, nunca van a encontrar plenitud, nunca van a encontrar satisfacción, nunca van a encontrar totalidad, porque mientras donde no está Dios, solo Dios puede llenar tus vacíos existenciales. Al transformarte, al rejuvenecerte, al hacer de ti una nueva criatura, al quitarte todas las cosas malas y poner todas las cosas buenas, solo Dios te puede dar propósito de vida. El mundo de hoy se las ha ingeniado de todas. Yo me gustaría revisarle los teléfonos a los muchachos. ¿Cuántos juegos andan ahí? Andan 20 juegos, algunos 30 juegos, y experimentan y juegan de todos los juegos y de todas las cosas y nunca quedan satisfechos. Porque una vida conforme a ti, conforme a tu voluntad, es una vida vacía. Es una vida sin propósito. Es una vida destinada al fracaso. Es una vida destinada al vacío. Es una vida destinada al dolor, a la tristeza. Pero una vida en Cristo, una vida en Dios, una vida en el propósito de Dios, es una vida destinada a la firmeza, a la plenitud, al gozo, a la alegría, al amor, a la bondad, a la bonanza. Es una vida maravillosa. Es que aquel que está en el propósito de Dios, haciendo la voluntad de Dios, lo tiene todo. Tú tienes que decirle: Señor, ayúdame a hacer la voluntad para que puedas experimentar esa presencia continua de Dios sobre tu vida. Cuando tú le sirves al Señor, tú vas al trabajo y ahí está el Espíritu Santo hablándote. Ahí está el Espíritu de Dios conversando contigo, dándote dirección, marcándote los tiempos, marcándote las reacciones, cómo debes reaccionar, cómo debes conversar. Una cosa totalmente entre tú y Dios. Cuando tú estás en el propósito de Dios, ahí está Dios enseñándote, Dios haciéndote libre, Dios protegiéndote, Dios guardándote, Dios llenándote, Dios fortaleciendo en tus momentos de dolor, de dificultad. Dios ahí está contigo, dándote fuerzas y todo lo que tú necesitas. Pero la sociedad de hoy ha reemplazado a Dios por vivir el estilo de vida que ellos quieren vivir. Y hoy le hemos dado más fuerza y prioridad a lo efímero, a lo temporal, a lo divertido, a lo bonito. Algo tiene que estar bonito para que a mí me guste y yo estar bien ahí. Hoy la premisa es que nuestros niños, al lugar que van, disfruten y gocen.
Nosotros al lugar que vamos, la premisa es que vamos a disfrutar y vamos a gozar. Hoy en la mañana manejamos 1 hora y media para ir a Woodbridge, al servicio de Woodbridge. Desde la mañana estamos allá y recibimos una palabra poderosa. Una palabra de Dios que alimentó nuestro espíritu. Y Dios nos habló y Dios nos dio confirmación. Y Dios nos sacudió y Dios nos dio dirección a través del hombre de Dios que predicó la palabra. ¿Cómo piensas que salí del servicio allá? Motivado, poderoso, contento, alegre, con más fe, con más fuerza, mejor como iba, transformado por la palabra. ¿Cómo va a salir usted de aquí hoy? Espero que motivado a hacer la voluntad de Dios. Cuando Jesucristo caminó en el escenario tierra, el Señor caminó haciendo la voluntad de mi Padre, de nuestro Padre. Él dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. Por eso el Padre estaba con él, con señales, con prodigios, con maravillas. Porque la garantía de la presencia está escondida en el hacer la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Por eso aquel que conoce la presencia no puede hacer algo diferente más que servirle a su Señor. Cuando alguien conoce la presencia, sirve, hace la voluntad del Padre, predica, ora por los enfermos, consolida, discipula, bendice, ama, ayuda. ¿Sí o no? Porque la presencia de Dios está en él. Pero la gente de hoy van a la iglesia a ver si sienten la presencia. Es que no es que la presencia no se siente, no. Tú caminas en la presencia cuando haces la voluntad de tu Señor. Sí.